Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a la Onda Local de Andalucía, desde Radio Casares en La Botica, ya saben, nuestro programa dedicado a cuidar de su salud. Yo soy la enfermera María Valadez y les acompañaré junto con mi compañero Juan Antonio Gavira, pues por esta horita de educación para la salud. Y hoy lo vamos a hacer para hablar del cáncer de ovario, así que prepárense para vivir unos minutos, una horita aproximadamente de educación para la salud, esta vez orientada a prevenir el cáncer de ovario. La Botica, el programa donde sabemos que la salud es lo más importante. Comenzamos nuestra botica de hoy para abordar el cáncer de ovario y lo vamos a hacer en nuestra primera sección, en la científica, con toda una profesional a la que hemos invitado esta mañana, que es la doctora Verónica Ortega Dolz. Ella es ginecóloga del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella, en Málaga. Muy buenas, Verónica, bienvenida a la botica. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros porque una ginecóloga como tú, ¿cómo describiría a los ovarios y su función? Bueno, pues los ovarios es una glándula absolutamente importante en la vida de una mujer, en casi todas las etapas de su vida, y tienen una función básicamente doble. Una es la de crear óvulos para poder dar lugar a embarazos e hijos, y la otra es su función hormonal de mantener estrógenos y progesterona, que son las dos hormonas más importantes que produce el ovario y que intervienen en muchísimos tejidos, en los huesos, en el cerebro, en el útero, en la piel, en un montón de lugares del cuerpo. Pero tiene una función limitada, ¿no? Porque sí. Cuando llega la menopausia, ¿dejan de funcionar completamente? Sí, dejan de funcionar. Normalmente se considera que la menopausia se instaura al año de dejar de tener reglas y los estrógenos bajan mucho y empezamos a notar toda esa sintomatología que es un poco variable en función de cada mujer, pero que en algunas puede llegar a ser muy, muy molesta y alterar mucho la calidad de vida, de los sofocos, la sequedad, el insomnio, y bueno, y eso nos da un poquito norte de en todos los sitios que afectan los estrógenos. Eso te iba a decir, comentabas antes que tenía acción en muchísimos órganos de nuestro cuerpo y claro, cuando deja de funcionar lo notamos en todo el cuerpo. Que por eso Perdón, no he oído la última palabra. No, que como comentabas al principio, que los ovarios es una glándula que tiene acción en muchísimas zonas de nuestro cuerpo por esas sustancias que crean, por esas hormonas, y cuando deja de crearlas, por eso notamos esa sintomatología tan generalizada cuando deja de funcionar, ¿no? Efectivamente, sí. Y la que no notamos, hay una sintomatología pues que sería evaluable y que es, como digo, variable. Hay gente que lo nota más y lo nota menos, igual que en la adolescencia hay gente que le sale acné y gente que no, pero hay una muy clara que es el riesgo cardiovascular y el riesgo de osteoporosis, o sea, la destrucción ósea, que sí que aumenta en todas las pacientes y esa es más difícil de notar, pero no es despreciable. Y cuando ellos dejan de funcionar, los ovarios, ¿qué ocurre con ellos? Se atrofian. Y bueno, ahora nos vamos a meter en lo que queremos hacer en nuestro programa de hoy, que es hablar del cáncer de ovario. ¿Qué ocurre en el ovario para que haya un cáncer? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, un cáncer, como en el ovario, como en cualquier parte del cuerpo, es una proliferación, o sea, un crecimiento exagerado de células que no atienden a las señales habituales de supervivencia de las células. El cuerpo está programado para que se vayan creando y destruyendo células de una manera controlada, y en el cáncer lo que ocurre es que ese control desaparece o se hace mal por alguna mutación genética en las propias células que se están produciendo, y entonces se dividen sin cesar. Y eso hace que busquen lugares
que van infiltrando, llamamos, o invadiendo para encontrar sustrato para poder seguir creciendo indefinidamente. En el ovario, la etapa en la que más frecuente puede aparecer un cáncer de ovario es a partir de los 50. Entre los 50 y los 75 años ocurren la mayoría de los cánceres de ovario. Vale. O sea que es una edad en la que ya los ovarios están perdiendo su función, ¿no? Exactamente, deberían estar atróficos. ¿Cuál es la clínica? Si es que hay, ¿cuál sería, nos podría decir que podemos estar teniendo un cáncer de ovario? ¿Habéis descrito algo? Sí, bueno, el problema del ovario es que no existe un cribado efectivo, o sea, no es un cáncer que progresa muy rápido, entonces no tenemos tiempo desde la aparición de un síntoma hasta la detección para localizarlo normalmente en un estadio inicial, que es el kit de la cuestión hoy por hoy de los cánceres, ¿no? Cuando lo localizamos pronto, el pronóstico es bueno; cuando lo localizamos tarde, el pronóstico es malo. El problema del ovario es que da poca sintomatología y cuando la da, normalmente ya está diseminado. Sintomatología que nos debería poner en alerta son dolor pélvico en la menopausia, aumento del perímetro abdominal, disconfort abdominal que no cesa y luego pues también alteraciones digestivas que no acaban de tener un diagnóstico claro. Con lo cual, bueno, pues como ves, síntomas bastante inespecíficos. También si a todo esto le asociamos un cansancio, pérdida de peso, hay que pensar, hay que sospechar que algo está pasando ahí. Doctora, es que en estas edades, entre los 50 y los 75 años, o incluso un poco antes, no existe como un cribado precoz, por ejemplo, en el cáncer de mama. ¿No existe una inspección ginecológica protocolizada, o sí? Sí, a partir de los 50 años a todas las mujeres se le hace desde la Seguridad Social un cribado poblacional de mamografías cada 2 años. Sí. Y si tienen más riesgo por familiar, eso es otra cosa que quería comentar. En pacientes en las que se considera que existe mayor riesgo, que serían las que tienen una mutación genética que sí que se conoce, o cánceres de mama, de ovario o de colon en la familia por mutaciones genéticas, esas pacientes, la prevención más real es quitarle los ovarios en cuanto entran en menopausia. Vale. Pero hasta ese momento sí que se le hacen ecografías y un marcador bioquímico que nos habla un poco de la existencia de alteración de un tejido donde los ovarios se suelen diseminar. Se le hace cada 6 meses y bueno, con eso intentamos llegar lo antes posible a una lesión que pudiera ocurrir en una paciente con más riesgo. El cáncer de ovario, como otros cánceres, como el cáncer de páncreas, como el cáncer de hígado, pues les pasa lo mismo, ¿no? Son cánceres difíciles de controlar porque cuando llegamos normalmente está en un estadio avanzado. Vale, pero vale. de mama sí que hay un cribado, de cervix también, o sea, en los que... Sí, yo me refería si existía el cribado en el cáncer de ovario, igual que está en el de mama o en el de cervix, solamente las pacientes genéticamente predispuestas son las que lo tienen. Exacto, se les recomienda quitarse los ovarios cuando tienen su deseo genésico cumplido. Y bueno, y otra cosa que hacemos desde hace unos años, salió un estudio bastante potente en el que se hablaba de que el inicio de una estirpe de cáncer de ovario, la más agresiva, podía estar en la trompa. Entonces, hoy por hoy, cuando viene una mujer para planificación familiar, porque desea ligarse las trompas, o cuando se hace una segunda, tercera cesárea y quiere ligarse las trompas, o cuando la vamos a operar de un quiste en un ovario y no tiene ya deseo genésico, se le oferta quitarle las trompas para disminuir el riesgo de cáncer de ovario futuro. Por si le tocara esa estirpe que empieza en la trompa. Esa disminución es de un porcentaje
no es una disminución de un porcentaje alto, pero sí que parece que podría proteger un poco a la aparición de este cáncer de ovario, que tampoco es de los más frecuentes, sería el 7º o el 8º más frecuente de los cánceres que conocemos, mucho menos que el de mama, que el de colon, que el de pulmón, en el número total de diagnósticos. Sí es cierto que, bueno, pues que ya las mujeres estamos más concienciadas con nuestra salud ginecológica y nos hacemos nuestras revisiones, aunque sean privadas, hacemos nuestras revisiones ginecológicas. ¿Tú recomendarías que en ciertas edades puntuales en las que sería necesario acceder, si estamos hablando de mujeres que no tienen antecedentes de cáncer de ovario ni nada de eso, ¿recomendarías que se hicieran esas revisiones, que se siguieran en determinadas edades? Pues es que no existe una cadencia clara para prevenir el cáncer de ovario. Yo puedo hacer una ecografía hoy, si tuviera suerte y encontrara un quiste sospechoso, ahí sí que podría incidir y llegar a un diagnóstico temprano del cáncer de ovario. Pero si hoy tenemos los ovarios normales y ese quiste aparece mañana, en 6 meses puede estar ya en un estadio muy avanzado. El problema es que el ovario va progresando muy rápidamente. Muy rápido, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto hacer la revisión? ¿Cada mes? ¿Cada 2 meses? Claro. ¿Cada 6 meses? Claro. No sabríamos decir. Por eso es tan difícil controlarlo, ¿no? Es más, porque el mejor... haberte hecho una ecografía hace 3 meses no te quita riesgo para que tengas dentro de 6 meses un cáncer de ovario avanzado. Claro. Lo importante es observarte a ti misma, esa clínica que hablamos antes, que a lo mejor es un poco difusa, pero estar pendiente de los signos que te manda tu cuerpo, ¿no? Que puede ayudar. Bueno, ¿y qué pruebas diagnósticas, comentabas antes, en una ecografía sería una de esas pruebas diagnósticas para llegar al cáncer de ovario? Sí, la ecografía es una prueba muy, muy sensible para ver los ovarios, sobre todo los ovarios patológicos, y con una ecografía transvaginal podríamos llegar a un diagnóstico muy certero. Y lo único, bueno, cuando ya lo sospechamos o vemos un quiste que nos parece, tenemos unos índices ecográficos de sospecha, porque los quistes, a pesar del cáncer de ovario, en su mayoría son benignos. Entonces, dentro de los quistes tenemos los benignos, los malignos y otros que es una estirpe intermedia que llamamos borderline, que son quistes que crecen, pero no tienen capacidad invasora, se mantienen en el ovario como coleccionados. Esos son más fáciles de coger en un momento determinado, en un estadio inicial, aunque vayan pasando los meses, ¿no? Entonces, si nosotros detectamos eso para distinguir si es maligno o no, o si se ha diseminado o no, luego pediríamos un estudio de extensión, que sería un escáner de todo el abdomen, porque el ovario tiene una cualidad que es que se disemina muy rápido a un tejido que llamamos el peritoneo, que es como una membrana que recubre todos los órganos de la barriga. Por eso la mayoría de los ovarios aparecen en una forma que se llama carcinomatosis peritoneal. Y bueno, es muy importante antes de someterse a un tratamiento para el cáncer de ovario saber esas siembras de tumor que puede haber por toda la barriga, dónde están y si son sitios abarcables o accesibles por la cirugía. Entonces, para eso, la mejor prueba que tenemos es el TAC o escáner, que es lo mismo, y también ahora el PET-TAC, que es parecido y es lo que nos habla también de un metabolismo celular, y entonces es un poco más sensible para ver siembras pequeñas de tumor en determinadas partes, que el TAC son como un cúmulo de radiografías seriadas cada medio centímetro, cada centímetro, entonces los tumores muy pequeñitos pues no los detecta. Y luego otra cosa que hacemos por protocolo antes de afrontar una cirugía de cáncer de ovario es una laparoscopia para ver el alcance de las lesiones y ver si van a ser todas resecables o quitables,
porque digamos que el tratamiento del cáncer de ovario hoy por hoy, salvo que no sea posible, es eminentemente quirúrgico, y hay dos estrategias básicas. Una, ir a la cirugía directamente cuando consideramos que todo lo que vemos se puede quitar. Y es muy importante esto, porque si no podemos quitar todo, o sea, si dejamos una lesión de 1 centímetro, ya casi el resto de la cirugía no habría mejorado el pronóstico de esa paciente. Entonces tenemos que ser capaces de eliminar todo el tumor visible en la propia cirugía. Si consideramos que esto no es así, habría que empezar por quimioterapia para disminuir las lesiones o dejarlas en lo menor posible, y luego ya someterse a una cirugía que llamamos de intervalo, y hacemos como una terapia que se llama sándwich, que es quimioterapia, 3 ciclos o 4, cirugía, y después otros 3, 4 ciclos de quimioterapia después de la cirugía. Uh-huh. Y el pronóstico nos lo va a marcar que seamos capaces de quitar todas las lesiones visibles en la cirugía de inicio o en la cirugía de intervalo. Ok, ¿y normalmente manejas un porcentaje de pronósticos? ¿De buen pronóstico? Todo depende del estadiaje de inicio. Claro. El pronóstico de un estadio 1, que es cuando el tumor está limitado al ovario, es de una supervivencia a los 5 años de un 90%. El pronóstico de un estadio 3, que es cuando ya se ha diseminado por la barriga, es de un 20-25%. Eso, la verdad que afortunadamente está cambiando un poco con los tratamientos adyuvantes que están saliendo, con la inmunoterapia, con las terapias dirigidas, que están mejorando la supervivencia en estadios avanzados y el intervalo libre de enfermedad también, incluso en pacientes a las que hemos tratado y tenían un pronóstico menos bueno de inicio, y se les pone un mantenimiento para intentar mantenerlas el mayor tiempo posible sin enfermedad. Pero un estadio avanzado de ovario, desafortunadamente, la evolución habitual es a recidivar y a volver a salir en un tiempo, en 1 año, en 2 años. De momento, salvo eso, que consigamos una cirugía completa que llamamos nosotros R0, o sea que quedan 0 lesiones visibles, y ahí pues mejora un poquito estos porcentajes. También es importante en la quimioterapia que usamos, nosotros dividimos en las pacientes a las que son sensibles o no a la quimio, y eso también es muy muy importante de cara al pronóstico. De todas formas, hay que seguir confiando en la investigación, apoyando esa investigación que hace que aparezcan terapias más individualizadas y que ayuden, pues como tú dices, a aumentar la supervivencia, incluso cuando se diagnostica en estadios muy avanzados. Verónica, nos quedamos sin tiempo. ¿Algún mensaje que quieras lanzar? Pues sí, que el cáncer de ovario es todavía nuestro caballo de batalla en ginecología, y que, bueno, hay que estar atentos, pero pensar que es una enfermedad que no es de las más frecuentes. Sí que si tenemos un riesgo familiar hay que atenderlo e intentar ser más radicales a lo mejor a la hora de planificar una prevención. Y bueno, que cuando nos lo diagnostican hay que tener un abordaje multidisciplinar, y tenemos que meter a los oncólogos, ginecólogos, radiólogos y genetistas, porque todo eso es lo que está cambiando el paradigma del tratamiento del cáncer de ovario. Pues muchísimas gracias, Verónica Ortega Dolz, ginecóloga del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella en Málaga, por este ratito aquí en La Botica, por esos conocimientos, y enhorabuena por ese gran trabajo que realizas en la unidad. Muchas gracias a vosotros, y cuando queráis. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. La Botica, siempre saludable.
Continuamos en la onda local de Andalucía desde Radio Casares, hablando hoy del cáncer de ovario, y nos tenemos que detener ahora en nuestra sección terapéutica porque es súper importante los cuidados, y la reina de los cuidados, lo siento, pero somos la enfermera, y hoy tengo el placer de presentaros en nuestra sección terapéutica a una de ellas. Ella se llama Antonia Miranda, es enfermera del Hospital de Día de Oncohematología del Hospital Universitario Costa del Sol en Marbella, en la provincia de Málaga. Muy buenas, Antonia. Toñi, ¿cómo estás? Buenos días, María. ¿Qué tal? Pues encantada de estar con vosotros. Bueno, nosotros la verdad es que es un placer contar, porque sabemos que te has tenido que escapar y hacer 1000 filigranas para poder pues trasladarnos algo tan importante como es esta educación para la salud en un proceso tan difícil como es, pues pasar por esos tratamientos, esa diversidad de tratamientos en el hospital de día. Cuéntanos un poco, ¿cómo es eso del hospital de día de oncohematología? ¿Cómo lo describirías tú? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues mira, aquí en el Hospital de Día de Oncohematología nosotros lo que somos una parte del tratamiento que reciben estas pacientes, porque las pacientes diagnosticadas de cáncer de ovario, al igual que otros tipos de cánceres, pues son pacientes que muchas veces pasan primero por el área de cirugía o se combina primero de quimioterapia, cirugía, también son atendidas por el área de radioterapia. Pero en nuestro centro, en nuestro caso, nosotros lo que administramos son tratamientos que, diciéndolo en un término correcto, serían tratamientos contra el cáncer. Aunque seguimos utilizando mucho el término de quimioterapia, no todos los tratamientos que administramos son quimioterapia. La quimioterapia es la quimioterapia que se empezó de toda la vida y sigue funcionando, pero además, y por suerte, hay otro tipo de terapia, como son las terapias dirigidas, que van directamente a las células tumorales, u otro tipo de tratamiento, en este caso con el cáncer de ovario, por ejemplo, donde esos tratamientos hacen que esa célula tumoral genéticamente no se pueda reproducir, y todo eso son nuevos tratamientos que se administran en nuestro entorno, en hospital de día. Las pacientes se van a casa cuando termina el tratamiento. Toñi, estás hablando de una diversidad de tratamientos, pero es que además cada tratamiento en cada persona genera diferentes, consecuencias, llamémoslo efectos secundarios. Los cuidados tienen que ser, me imagino que muy personalizados, ¿no? Exactamente. Nosotros siempre lo que decimos es que los tratamientos son a la carta. Cuando hablamos de cuidados tenemos que ser muy cautas, María, porque tenemos que hablar de cuidados generales. Cuidados generales, ¿por qué? Porque dentro, como hay tanta diversidad de tratamientos, efectivamente cada paciente tiene que recibir el tratamiento según la práctica asistencial más adecuado a sus necesidades, pero es que además el equipo sanitario que le atiende personalmente e individualmente son las personas que tienen que ayudarle a gestionar ese autocuidado. Ocurre una cosa, es fantástico que podamos poner estos tratamientos tan eficaces en el hospital de día. El problema es que cuando las pacientes se marchan a casa, las pacientes y sus cuidadores, muy importante esta figura, como tú bien sabes, es cuando surgen las dudas. Entonces, para mí, el reto de las enfermeras de oncología está en dotar a las pacientes y a sus cuidadores de herramientas para que sepan autogestionar esos autocuidados de forma autónoma. Por ejemplo, que sepan identificar qué signos y síntomas de alarma, cómo pueden gestionarlo y cuándo me tengo que ir a urgencia o cuándo me puedo esperar, por ejemplo, a mi siguiente cita. ¿Qué cosas puedo hacer para encontrarme lo mejor posible? Y ahí es donde está la piedra angular de la educación sanitaria en el hospital de día. Exactamente. Entonces, habría como, a pesar de esa individualización de los tratamientos, habría como un decálogo general de cuidado. Esto es básico para todos los tratamientos en general. Y luego ya las diferentes ramificaciones dependiendo del tipo de tratamiento y también del tipo de afectación y persona, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es verdad que podemos hablar, como tú bien dices, de una serie de generalidades. Yo siempre digo
que lo que tenemos que seguir desterrando son muchos mitos. Hablábamos antes de que a pesar de que seguimos utilizando el término quimioterapia, realmente son tratamientos contra el cáncer, que engloban muchos tipos de terapia. Y cada terapia tiene un efecto secundario distinto. Entonces, a nivel general, ¿qué funciona? Para empezar, tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones estas pacientes de cáncer de ovario van a venir con un síntoma que suele ser muy común, porque a veces se diagnostica en estadio avanzado. Entonces muchos pacientes vienen con dolor o vienen con problemas después de una cirugía. Pues tenemos que abordar qué tipo de tratamiento podemos prescribirle para que se encuentre lo mejor posible. Pero es que cuando hablamos de mitos, ¿no? Una pregunta muy común: ¿qué puedo comer? Bueno, pues no existen los superalimentos, no existen. Una dieta sana, equilibrada, si no tienes ninguna otra enfermedad, te puede ayudar a que te sientas lo mejor posible. También quisiera aprovechar este espacio porque esta frase que tanto utilizamos de, bueno, voy a ir a cualquier sitio donde tú puedas comprar muchas veces algún tipo de medicación que tú piensas que te puede ayudar a las defensas, ¿no? Eso es un error, porque lo natural no es inocuo, no es síntoma de que sea inocuo. Entonces es muy importante que las pacientes, cuando piensan o están tomando algo que no sea prescrito por nuestra farmacia o por nuestro servicio de oncología, nos lo consulte y nuestros profesionales puedan ver, sobre todo nuestras farmacéuticas, qué tipo de interacciones existen, ¿no? Uh-huh. Y también me gustaría aprovechar la oportunidad para reforzar y para darle importancia a la figura del cuidador. Sí, qué verdad. Es muy importante que le prestemos apoyo a esas personas que están con nuestras pacientes. Porque muchas veces son los grandes olvidados, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo siempre lo digo y siempre utilizo esa frase que tú acabas de decir. Los cuidadores son los grandes olvidados. Claro, todo se centra en la persona, porque sí es cierto que psicológicamente vosotras también hacéis de sostén, ¿no? De no solo de los cuidadores, sino también de las pacientes. María, es que es muy importante. Es que entre todos los miembros del equipo multidisciplinar tenemos que tejer una red de confianza en nuestras pacientes. Mira, hay un documento que es muy importante que se publicó hace 2 años por la Fundación de ASACO y por la Fundación Más que Ideas, el reto social del cáncer de ovario. Pues en este documento, que os invito a que lo leáis, está publicado en internet, las pacientes se recogen testimonios de pacientes que han pasado o están pasando por este proceso de cáncer de ovario, ¿no? Entonces, fíjate que las pacientes, una de sus reivindicaciones es que necesitan ser atendidos por profesionales que tengan formación en materia de comunicación. Fíjate. Porque ellas y nosotros notamos que hay una falta de apoyo psicológico y emocional a todo este proceso. Tenemos grandes fármacos, grandes moléculas, pero tenemos una carencia de esta esfera que es igualmente importante. Y fundamental muchas veces para que los tratamientos, para el sostén de los tratamientos, ¿no? Y para la recuperación posterior. Efectivamente. Ten en cuenta que muchas de estas personas, otro gran reto desde mi punto de vista a nivel de enfermería y del equipo en general es abordar el tema de la sexualidad, ¿no? Muchas veces nosotros no tenemos las habilidades adecuadas, entre otras cosas porque no recibimos formación para eso. Pero sí que es verdad que las enfermeras que llevamos mucho tiempo y con una práctica asistencial importante, procuramos que sea un tema que se pueda abordar y en la medida de nuestras posibilidades intentar solucionar problemas o derivar a los especialistas adecuados. Eso es muy importante porque no debe de ser tabú ese tema. No, para nada, pero la verdad es que lo sigue siendo y tenemos que reconocer que tenemos una deficiencia en lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? En ese apoyo psicológico, en ese apoyo emocional. Es verdad que existen asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, que estoy segura de que todos conocéis,
que prestan este tipo de apoyo psicológico tan importante como el tratamiento terapéutico, obviamente. Toñi, ¿cuáles son esos signos de alarma de una persona que está en cualquiera de los tratamientos anticáncer? Esos signos que tienen que llevarle a consultar o a un servicio incluso de urgencia. Pues mira, uno de los síntomas que siempre es un síntoma de alarma es una fiebre, pero una fiebre alta, que se acompaña además de un decaimiento en general. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tratamientos que utilizamos para el cáncer pueden provocar una bajada de defensa. La fiebre es un signo de alerta, de que algo no marcha bien. Después, también hay otra serie de síntomas, como por ejemplo un sarpullido que se extiende por todo el cuerpo y que pica mucho y que también puede tener otro tipo de consecuencias. Un sangrado muchas veces por la orina, molestias abdominales importantes. Pero es tan difícil hablar de generalidades cuando tenemos tratamientos tan individualizados y con terapia que nosotros llamamos dirigida y diana, que abordar esto de una manera general considero que sería como un error por nuestra parte. Porque, por ejemplo, muchas pacientes que cuando vienen a nuestra unidad tienen un dolor que no está controlado, lo primero que tenemos que controlar es ese dolor. Claro. Y un dolor no controlado, un dolor intenso que te impide gestionar tu propio autocuidado, pues también eso es un signo de alarma para acudir a urgencias y no esperar a tu próxima cita con oncología, que eso es verdad que suele ocurrir porque, bueno, todos sabemos cómo se gestionan nuestros servicios de urgencia, los tiempos de espera no son los adecuados y las pacientes a veces prefieren esperar, pero corren un riesgo de que en ese tiempo pues haya algún tipo de complicación que podríamos resolver anteriormente acudiendo a urgencias. Uh-huh. Bueno, pero ya yo creo que con estos pequeños signos, aunque seguro que hay más, ¿no? Pero estos son los más gordos para que lo tengan en cuenta y lo que tú dices, ¿no? Y acudan a su médico o incluso a su médico de cabecera, de familia. Por supuesto. Para que inicie la inspección y valoración necesaria y que no se vuelva pues más complicado, ¿no? Pues sí. Sí, sobre todo tenemos que ser capaces de reforzar todo el tema del autocuidado. Es muy importante que nosotros sepamos enseñar a nuestros pacientes cómo cuidarse en casa, porque es tan importante administrar el tratamiento como saber qué hacer. Y te aseguro que hay mucho mecanismos y muchas cositas de nuestra vida diaria que haciéndolas de manera correcta, pues pueden hacer que nuestras pacientes se encuentren lo mejor posible. Especial atención, por ejemplo, al tema del ejercicio físico. Han salido muchísimas publicaciones con evidencia científica donde la práctica de un ejercicio regular, que no sea intenso, como puede ser, por ejemplo, caminar, pues va a ayudarnos a un síntoma que también es muy común con este tipo de tratamientos que utilizamos, como es el cansancio. Por ejemplo. Entonces simplemente salir a caminar o poder hacer las actividades de tu vida diaria pues en un tiempo más requerido de lo que tú podías hacerlo anteriormente, ese tipo de clic son importantes y pueden hacer que nuestras pacientes pues puedan venir y recibir su tratamiento y que el objetivo sea pues tener la mejor calidad de vida posible. Y también mantener la mente ocupada, ¿no? En otras cosas, ¿no? Que el foco atencional no sea solo en el proceso que se está pasando, ¿no? Exactamente. Yo siempre cuando los pacientes me preguntan, yo qué puedo hacer, yo siempre respondo lo mismo. Tú eres la persona que tiene que saber lo que puedes hacer, pero tienes que intentar no cambiar ciertos hábitos de tu vida si puedes hacerlo.
Claro. Y también ser consciente de que vas a pasar, porque muchos de estos tratamientos son tratamientos, el cáncer de ovario es agresivo, y si me permiten la expresión, los tratamientos que tenemos que utilizar pues también tienen que ser cañeros, tienen que ser agresivos. Y también es muy importante, sí, es verdad, mantenerse ocupado, pero sabiendo que ahora mismo tenemos que cuidarnos a nosotros mismos para poder estar bien en ese proceso. Sí. Dice una psicooncóloga que a mí me gusta mucho, que está bien no estar bien. Emocionalmente eso es muy importante. Aceptarlo, ¿no? Aceptar, claro, que no estás bien. Y pensar que tengo un proceso complicado, que estoy preocupada, estoy ansiosa, y eso forma parte de una normalidad. De ahí la frase, ¿no? Que la verdad que la oí en un momento y la capté, y cuando la transmito sé que llega, ¿no? Porque es verdad que tenemos que permitirnos no estar bien, y si necesitamos apoyo, buscarlo, obviamente. Y adaptarnos, ¿no? Adaptar esta situación que estamos viviendo ahora, adaptarla, bueno, pues a ciertas, no sé, ocupaciones, no saturarnos, sino adaptar esas actividades que nos hagan desconectar, adaptarlas bueno, pues a eso, a las condiciones de salud que tenemos ahora, pero no abandonarlas. Eso es súper importante, no esperar que pase el tiempo pasará más rápido si nos mantenemos activos, ¿no? Gracias al ejercicio físico, gracias a nuestra rutina, a esas actividades de ocio y de desconexión que pueden ayudarnos. Y yo creo que es un momento para repensarnos, ¿no? Y para cuidarnos en serio, que muchas veces las mujeres no nos enseñan a cuidarnos hasta que nos pasa una cosa de esta, y entonces se te hace un clic, ¿no? Como dices tú, ¿no? Y dices tú, ay, pues esto mira, se acaba. También, mira, a mí me gusta también mucho una palabra que es el equilibrio. Tenemos que buscar el equilibrio entre cómo manejarnos con estos síntomas que mi equipo sanitario me va a contar y me va a explicar qué tengo que hacer, y cómo intentar mantener mi calidad de vida, y que yo no pierda pues mi esfera familiar, social, pero que también es importante parar, y eso especialmente a las mujeres pues nos cuesta mucho, ¿no? Yo muchas veces digo, ahora llega tu momento, llega el momento de que los demás te cuiden. Y es curioso porque normalmente las pacientes tienen un apoyo familiar incondicional, pero son ellas a veces las que no dejan que eso ocurra. No sé si me explico. Sí, te entiendo. Exacto, que es muy común eso, ¿no? El no querer recibir ayuda, porque normalmente, pues bueno, por la educación que seguimos recibiendo y por cómo se desarrollan en general las cosas, a las mujeres se nos pone la etiqueta de cuidadora, pero que también está la parte contraria, y yo veo aquí pacientes que tratamos que tienen un apoyo incondicional de familiares, amigos, y que a veces no se dejan, ¿no? Y eso también es importante saber abordarlo. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo para más, pero te anoto en agenda, porque creo que hay muchas cosas más que debemos de saber, y prepararemos algo próximamente. Te llamaremos, Toñi. Muchísimas gracias, Toñi Miranda, enfermera del Hospital de Día de Oncomatología del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella, por esos maravillosos conocimientos, interesantes cuidados, y sobre todo por ese trabajo diario que tenéis en vuestra unidad, que es fantástico. Nada, muchas gracias a ti, María, y a tu equipo por este espacio y por proporcionarnos la oportunidad de dar visibilidad a este colectivo al que pertenezco y al que estoy tan orgullosa, como es la enfermería oncológica. Muchísimas gracias, de verdad, a vosotros. Hasta pronto, un besazo. Adiós. Adiós, María, adiós. La Botica, un espacio de salud para todos los públicos.
Continuamos en la onda local de Andalucía abordando hoy el cáncer de ovario y ahora vamos a destapar nuestra sección social a la que siempre conocemos, bueno, pues entidades maravillosas, interesantísimas y necesarias y no podía ser menos. Hoy vamos a conocer a SACO y para ello hemos invitado a Soledad Bolea, ella es su presidenta. Muy buena, Soledad, bienvenida a La Botica, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿quiénes sois ASACO? Mira, ASACO es una asociación de mujeres que todas hemos padecido cáncer de ovario o ginecológico. Y se creó en el 2011. Somos unas 350 asociadas, pero tenemos mucha actividad. Por ejemplo, ASACO es la primera a nivel nacional. Por lo tanto, tenemos sedes en Alicante, Asturias, Barcelona, Córdoba, Madrid, Mallorca, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Wow. Y el objetivo es siempre apoyar a toda la afectada de cáncer de ovario y ginecológico, a los pacientes y a los familiares y cuidadores, porque sabemos que hay una necesidad muy fuerte de ver a otra mujer cuando enfermas y sobre todo si positivamente has salido bien y has vivido toda esa experiencia, te sirve de refuerzo y de resorte el ver a otras mujeres, ¿no? Sí, es como una ayuda esa es la experiencia mutua, ¿no? que tenemos. Y por otra parte también nuestros objetivos son el estar a ver si se puede detectar mucho antes el cáncer de ovario. Porque ya sabéis que es una enfermedad bastante con alta mortalidad, casi un 65%, y es debido a que se coge muy avanzado, ¿no? Entonces hay una labor ahí de los médicos de primaria y de la propia concienciación de las mujeres para que se detecte antes y ante cualquier alteración que pueda haber, automáticamente se haga una ecografía, que es por donde se ve rápidamente si es un cáncer de ovario. Y hoy otro tema también muy importante, que es el que cuando te opere un profesional cirujano con experiencia en cáncer de ovario. Por lo menos que opere 20 operaciones al año, porque es fundamental el hacer una buena limpieza de todo ese tumor para que sobrevivas y no tengas recidivas. Me imagino que todo esto que me cuentas es porque habéis tenido experiencias, ¿no? Desafortunadas, a lo mejor. Sí, ¿cuántas personas? Te lo cuento sí. ¿Cuántas personas soy? Ahora mismo me has dicho un montón de ámbitos geográficos, pero ¿sabes el número de personas que pertenecéis a esta entidad? Sí, pues en concreto somos unas 350. La verdad es que no somos muchas, ¿eh? ¿Qué va? Sí, sois bastante. Pero, bueno, hemos para hacer buena 500, presión. Pero también, sí. Que digo que sois bastante. Hay bajas también, ¿no? Claro, me puedo imaginar. Comentabas una de las necesidades que es la detección precoz. ¿Por qué es tan complicado? ¿Qué es lo que estáis observando que se está haciendo mal para que no se detecte a tiempo o sin haberlo poder coger? Me imagino que cogerlo tan avanzado. Hay dos factores, pensamos. Uno, primero, que la mujer hasta que va al médico y detecta que está mal, se lo piensa mucho. Es decir, hay una parte como de secreto de que va en los ovarios y todo esto, no, mejor no ir al médico, ¿no? Mejor no ir al ginecólogo, ¿no? Esa es una parte, pero la otra parte es que cuando va la mujer que ya no puede más, el médico tampoco se lo toma suficientemente en serio, sino que como son unos síntomas muy normales, pues dice, estos son gases, tómate esta pastilla y tómate esta otra. O esto puede ser una alergia. Entonces, no sé todavía por qué no se detecta todos esos síntomas, porque claro, si la mujer repite a los 15 días con los mismos síntomas o repite 2 veces, ya es sospechoso de que puede ser cáncer de ovario. Pero hasta ahora, ellos dicen, los ginecólogos, que no hay, así como con la mama es mucho más fácil hacer una mamografía y detectar que con
con el cáncer de ovario no es tan fácil, porque todos esos síntomas son como síntomas generales de cualquier otra cosa, menos del cáncer de ovario, ¿no? Pero pensamos que, bueno, pues que algo habrá que hacer para buscar mejores soluciones y que se detecte mucho más temprano. Por una parte, que la mujer exija que se le haga la ecografía, y por otra parte, que los médicos estén como mucho más atentos a esos síntomas y tomen conciencia de que es necesario averiguar si es un cáncer de ovario, ¿no? ¿Qué tipo de servicio o actividades realizáis? Aparte del acompañamiento, que es importante, una parte importante también sería la educacional, ¿no? Porque comentabas que acompañabais también a las familias, ¿no? Entonces, puedo imaginar que la parte educativa para la educación para la salud a estas familias, para el cuidado, es uno de esos servicios, ¿no? Es uno de los servicios. Y otro servicio muy importante y uno de los más potentes que tenemos es el proyecto de bienestar, que son psicooncólogas con un servicio totalmente gratuito que atienden tanto a la mujer como a la familia, una vez que son socias, durante todo este proceso, ¿no? Entonces, ya sabes que el cáncer es como una montaña rusa que sube y baja, y el estado de ánimo de la paciente es bastante de altibajos, ¿no? Entonces, para esas inseguridades y esas inestabilidades hace falta que tu mente esté lo más serena posible. Entonces es un trabajo de llevar llevar el proceso lo mejor posible, elementos distractores también para que tu mente no esté ahí en la enfermedad o en la muerte, y llevar el proceso lo mejor posible, ¿no? Y luego, cuando acabas todo el tratamiento de la quimioterapia, también hay otro bajón anímico, que es esa sensación como de que los médicos te dicen, bueno, vuelva usted dentro de 6 meses, que le haremos otra revisión. Entonces aquí también la paciente sufre psicológicamente como un abandono, ¿no? Diciendo, uy, ¿y ahora que estaba tan controlada yo aquí con mis médicos, qué va a pasar estos 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso que la psicooncología hace un papel muy importante, ¿no? Porque además, cuando una persona ha padecido el cáncer, yo lo padecí hace 30 años, afortunadamente, no se me ha repetido, pero hay un antes y un después, y en ese después hay muchos cambios de personalidad, de cuidados, de no tener tanto estrés y de hacer unos cambios y unas actitudes en tu vida que favorezcan el no enfermar, ¿no? Entonces todo eso es atendido por las psicooncólogas, que la verdad hacen un papel importantísimo, y que estamos atendiendo más de 300 atenciones al año, ¿no? Que es el máximo presupuesto que tenemos es en este campo, en el campo del proyecto de bienestar, ¿no? Importantísimo. Porque luego hay otras actividades que son, pues eso, hay un proyecto de Sois Únicas, que es una guía de pacientes con consejos y cuidados. Hay vídeos también que acompañan el Camino de la Esperanza, que fue un proyecto que se caminó en las Islas Canarias, y se habla de toda la experiencia de pacientes con oncólogos. Hacemos también talleres de relajación y visualización, pues para que la mente esté lo más calmada posible y no nos haga pues malas pasadas, ¿no? Uh-huh. Porque hay que preocuparse cuando hay que preocuparse, pero anticipar la preocupación altera mucho la mente y nos hace ponernos muy nerviosos, ¿no? Y luego hay otro punto que también hacemos, de talleres de sexualidad y menopausia. Ya sabéis que cuando se opera de cáncer de ovario, lo más normal es que te hagan una histerectomía y que te quiten los ovarios normalmente, ¿no? Entonces automáticamente tienes una menopausia, pues aunque tengas 30, yo en mi caso, por ejemplo, pues con 37 años ya. Y todo eso, pues hace falta también unas explicaciones y unos cuidados para este proceso, ¿no?
Y también la sexualidad hay unos talleres muy bonitos que son escritura terapéutica, porque sabemos que la escritura, cuando tú escribes todos tus pensamientos, haces como una limpieza de la mente y sientes un bienestar bastante positivo, ¿no? Hay programa de mindfulness y este año hemos inaugurado uno muy interesante que es el dibujo y las bellas artes, cómo a través del arte tu mente se ocupa de dibujar y de plasmar y de pintar, y ese tiempo además es muy bonito porque todo esto normalmente son pacientes, han pasado la experiencia pero han sido profesoras y se hace todos estos talleres se hacen gratuitamente, tanto por el profesional, por el voluntario, como por todas las mujeres que pasamos por esos talleres, ¿no? Un poco esas son las actividades que tenemos. Qué bonita sinergia se crea, ¿no? El a través de pasar un proceso duro, luego, bueno, pues quedarte de manera voluntaria, hacer, bueno, pues de acompañamiento a otras mujeres y familias que están pasando por el mismo proceso. Y me parece muy interesante que a través del arte, pues consigáis ayudar, ¿no? A mantener, a conseguir ese bienestar tan necesario. Date cuenta que lo emocional es toda la esfera emocional es importantísima para mantener nuestra salud. Y hacías hincapié en la sexualidad porque es algo que siempre pasamos de puntillas, ¿no? En el ámbito sanitario pues pasa igual, es algo como muy íntimo, ¿no? Como que no quiero hablar de eso, pero es algo que toca bastante en un cáncer como este. Y es verdad, si ya y hay resulta... que volver a empezar otra vez con tu pareja y volver a empezar nuevamente la sexualidad, ¿no? Claro, y estudiarla, ¿no? Estudiar las diversas y diferentes formas de sexualidad que tenemos, ¿no? Que tiene la mujer y que también podemos tener en soledad y en pareja, ¿no? Y creo que eso es, date cuenta que la sexualidad es una necesidad vital, es básica y la necesitamos, no solamente en relaciones eróticas, sino en cómo nos relacionamos con el resto, ¿no? Pero primero con nosotros mismos, ¿no? Y esa es importante, ¿no? Esa relación contigo misma de que sea a veces sana, en la ¿no? sexualidad primero tienes que empezar a volver a recuperar tus emociones y tus placeres a través de masturbación o otros sistemas, y para que luego estés con ganas de relacionarte con la pareja, ¿no? Claro. Pero a veces primero tienes que hacer tu trabajo personal, ¿no? Eso es muy importante, y eso no tenemos un profesional, o si lo hay, que los hay y maravillosos, pero es algo que cuesta mucho abordar, ¿no? Y está bien que desde vuestra entidad pues tengáis esa... Suele ser un poco tabú, ¿no? Como diciendo, bueno, lo importante es curarse, pero viva, ya ¿no? La sexualidad pasa un secundario, ¿no? Eso, y no es secundario, es una pero necesidad claro, básica. a veces son jóvenes de 20 o 25 años, y, yo sé, o de cualquier edad, pero es importante en la vida el proceso de la sexualidad, ¿no? Pues muchísimas gracias, Soledad Bolea, vicepresidenta de la entidad social ASACO. Bueno, pues daros la enhorabuena por ese trabajo tan interesante y completo que realizáis con las personas, con las mujeres que tienen cáncer de ovario ginecológico y con su familia. Esperamos, poder contar contigo en otra ocasión. Muchísimas gracias. De todas maneras, antes de irte, me gustaría que dieras tu página web o algún número de teléfono donde localizar esta entidad por si hay alguna mujer que sienta la necesidad. En el momento que en la web pones Asociación ASACO, ahí tienes toda la información de todas las actividades que hacemos, e incluso un apartado de qué información necesitas y si te quieres hacer socia, ¿no? Pues entonces solamente con poner Asociación ASACO ya sale toda la página web con toda la información. Pues recordamos, Asociación ASACO, y podéis conocer esta entidad tan necesaria y podéis contactar con ellos. Hasta pronto. Vale, muchas gracias. Esto es La Botica, con María Valadez. Y llegamos al punto y final de nuestra botica de hoy. Esperamos haberles ayudado a conocer mejor el cáncer de ovario. Recuerden, les esperamos la próxima semana aquí, en la onda local de Andalucía, desde Radio Casares, en La Botica. Hasta entonces, cuídense mucho.
Onda Local de Andalucía. Más de 100 emisoras públicas, alternativas y participativas dan forma a un mapa de comunicación diferente en el que tú también puedes aportar. Tu opinión, tus inquietudes, tus noticias, tu ocio, todo cabe en la Onda Local de Andalucía. www.emartv.com. Participa.